Vamos a dar paso a nuestro primer panel del día de hoy. Se titula Policía de Proximidad, Atención a Víctimas y Mediación. Y voy a solicitar que vayan pasando al frente los participantes: Violeta Maltos, Marcela Muñoz, Juan Salgado, y nos acompañará este día de hoy como moderador Bernardo León. Bueno, como verán, tenemos un muy buen panel de muy alto nivel aquí, así que hay que aprovecharlo, ¿no? Miren, el tema de policía de proximidad es clave para que funcione el sistema. O sea, si no hay quien genere los procesos que se llevan a cabo en la justicia cívica, que es la policía de proximidad, no hay nada, no hay materia de trabajo, ¿no? Entonces, yo por lo que empezaría es, voy a empujarlos a todos, ¿no? En el sentido de decir, miren, en México ser policía no ha sido una profesión reconocida. Tenemos una idea de que es la parte más baja del mercado laboral. O sea, si ya de plano no pudiste hacer nada, entonces te metes de policía. Y aquí hay gente que demuestra no solo que eso es un error, porque afecta gravemente a la convivencia social, que es la chamba de la policía de proximidad, pero también que eso impide que gente talentosa se incorpore a la policía a hacer este trabajo que es vital para facilitar la vida social. Entonces, voy a empezar primero las damas, si te parece bien. Entonces, yo quisiera empezar con algo muy elemental para luego entrar en la materia específica, pero me gustaría que Marcela nos explicara, una persona que ha estudiado mucho, que ha trabajado en diferentes zonas, que tiene vida práctica. Ella no es, digamos, la gente que hace teoría, sino es una gente que ha estado en la batalla cotidiana y nos puede contar 30,000 anécdotas. Que nos platicara primero qué piensas, por qué sería importante que el trabajo que tú estás haciendo y todo tu equipo de proximidad, de atender a las víctimas, de hacer mediaciones, ¿por qué consideras que es importante que sean policías? Yo creo que podríamos, déjenme provocarlos, ¿no? Empezar por ahí, ¿no? Adelante. Muchas gracias jefe, Violeta, muchas gracias por invitarme. Y bueno, sí, yo creo que sí es muy importante que la labor de proximidad la haga un policía. Cuando el maestro Bernardo me da la oportunidad de llegar a trabajar aquí, estaba la disyuntiva si atención a víctimas era atendido por policías o por civiles. Pues la verdad es que sí lo pensamos mucho. Un día me decía que sí, otro día me decía que no. Y bueno, yo estaba en esa disyuntiva, pero al final, cuando lo platicábamos, pues llegamos a la conclusión de que sí tenía que ser un policía el que lo atendiera, porque yo ahorita soy como incisiva en esa parte, porque el policía es el primero que llega a todas las atenciones, a los choques, a las violaciones, a los secuestros, a lo que sea, siempre es el policía. Yo estoy encantada como con esta parte, porque nos da la oportunidad de ser el primer respondiente, pero de darle el apoyo a la víctima. Entonces, y no nada más a la víctima, yo también soy como muy cuidadosa con el victimario y le digo a mi gente y a los policías compañeros que primero hay que hacer conciencia que somos víctimas de las víctimas, ¿no? Entonces, darle una buena atención a la víctima, pero también al victimario, hasta en su forma de tenerlo, perdón, para que la cuestión de la percepción hacia la policía cambie. Yo le soy sincera, como ciudadana, yo también le tenía miedo a la policía. Yo no me acercaba a un policía, lo menos que se pudiera. Y ahorita yo con la verdad con los compañeros estoy encantada, porque ya es un policía que ve de diferente forma, un policía que vive el problema con la víctima, o que desde que está en la manera de investigar o en la manera en que se acerca al ciudadano, nos da la oportunidad de que ya pierdan el miedo y de que empiecen a confiar. Y si no hubiese sido policía quien atendiera a la víctima, no nos hubiera dado esta oportunidad, la verdad. Porque bueno, civiles atienden en muchos lados, pero un policía no. Un policía no tenía la oportunidad a lo mejor de llegar de esta forma, y la verdad la cereza del pastel que podamos tomar la denuncia nos da la oportunidad desde darle la atención, en recibirle la denuncia, en atenderlo en el momento y en darle el seguimiento. Entonces,
Yo creo que solo esto lo podía hacer el policía y hasta la oportunidad de llegar y que nos dejen pasar y que nos dejen atenderlo y que la gente se sienta escuchada y atendida. Yo creo que por eso era importante que la unidad de atención a víctimas fueran policías. Y bien decía el maestro Bernardo, la verdad es que la cuestión en el reclutamiento de los compañeros ha sido muy difícil y el que la gente se convenciera de que ser policía no es malo o que no es la persona que no estudió y que era la única oportunidad que tenía de trabajo, pues ser policía, ahora ya no. Ahorita ya para atender al ciudadano tenemos que tener gente preparada, gente que sepa escuchar y que sepa atender y luego dar un seguimiento, pero sí vivir un proceso. Y para eso hay que estar en continua capacitación y corrimos con la suerte de tener muchos profesionistas que pasaron el C3, la prueba de control y confianza, y que están preparados para esto y que se den la oportunidad de vivir la atención a las víctimas, ¿no? Y en la cuestión de ahora patrullaje y vigilancia, que los compañeros también empiecen a cambiar esa parte de atención al ciudadano, que no sea tan de controlar o de llegar y ser como un juez inquisitorio, porque así ve la verdad es que todavía nos acercamos al ciudadano y así nos ven a los policías, es que van a llegar a querernos quitar el dinero o a golpearnos o a hacer una mala acción. Y ahorita ya la verdad, lo platicaba ahorita con gente que viene de León, los encargados del orden de la ciudad ya se acercan a nosotros a pedirnos la oportunidad de ser escuchados y de que les demos un seguimiento y de que creemos con ellos una estrategia para vigilar sus colonias y darles el apoyo a su gente, ¿no? Yo creo que es por eso que es importante que sea la policía quien dé la primera atención y quien le dé el seguimiento al ciudadano. Gracias, Marcela. Vamos a regresar contigo para que hagas tu presentación. Te paso la palabra antes que nada, Violeta. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por invitarme. Feliz de estar en Morelia otra vez tan pronto. Bueno, pensaba hablarles un poco sobre los antecedentes de los mecanismos alternativos, pero antes de ello quiero contarles una historia, ¿no? Que fue un caso que a mí me sacudió mucho en mi carrera profesional. Bueno, soy de Chihuahua, yo sé que mi acento no me deja engañarlos, de todas maneras no iba a hacerlo. Soy de Chihuahua y allá el sistema de justicia penal empezó en enero de 2007, antes de la reforma constitucional. Y en aquel tiempo yo estaba trabajando en cooperación internacional, en ProDerecho, en USAID, pero daba clases en la universidad. Y entonces otra compañera maestra y los alumnos teníamos un programa de voluntariado. Llevábamos casos de mediación y justicia restaurativa en escuelas, en comunidades, en el sistema de justicia, en prisiones, donde teníamos oportunidad, donde hacíamos convenio. Uno de esos casos que nos pidieron llevar, no pudimos ir, se lo dejamos al sistema de justicia. El caso era así de sencillo. Tenían un problema dos vecinos porque uno estacionaba su camioneta muy cerca de su cochera. ¿Les suena conocido? Sí, ¿verdad? Varios hemos tenido ese vecino o vecina incómodo que estaciona su camioneta. Bueno, pues empezaron diciéndose palabrotas, después subieron de tono, después le poncharon las llantas, después se agarraron a golpes y entonces ahí ya entra el sistema de justicia. Cuando nos piden llevar el caso, porque no estaba capacitada en aquel entonces la gente de Ciudad Delicia, Chihuahua, no pudimos ir. Después, mientras estaba todavía en proceso, porque ustedes saben, ahorita en el sistema la gente está en libertad generalmente, y más en Chihuahua que no teníamos prisión preventiva así de cajón, más que cuando se demostraba que era necesaria, de pronto uno de ellos llega con su familia a golpear al otro que iba con su esposa y su bebé, acciona la camioneta, lo avienta y lo mata. ¿Por qué tuvimos que llegar hasta allá? Bueno, para nosotros fue muy impactante porque es un caso que no habíamos ido a llevar en su momento, ¿no? No teníamos que hacerlo, nosotros éramos voluntarias, era más un caso del Estado. ¿Qué pasó? Que no había, desde el inicio, si los primeros policías que llegaron, cuando se empezaron a decir de palabras la primera vez, hubieran podido intervenir, no hubiera pasado eso. Nos hubiera quedado un muchacho de 21 años en la cárcel, con una sentencia de más de 20 años, con un bebé y otra persona muerta. Entonces, en México, para hablar un poco de los antecedentes, aunque me voy a brincar varias cosas, tenemos proyectos municipales desde finales de los 90.
de mecanismos alternativos de mediación sobre todo. Pero nosotros, al contrario de América Latina, de los demás países de América Latina, empezamos al revés. Nosotros hicimos un cambio enorme desde la ley, por eso nuestro sistema, así como lo vemos, pero tiene varias cosas bastante buenas en mecanismos, y algunas que critico yo, pero en el ámbito comunitario casi no tenemos nada. Al contrario de otros países que tienen proyectos comunitarios de mediación y mecanismos de justicia restaurativa impresionantes, pero todavía no están, aunque empezaron antes que nosotros, muy fortalecidos en cuanto al sistema de justicia. Sin embargo, pues les va bastante bien porque no llegan muchas cosas al sistema de justicia. Incluso República Dominicana, 250,000 casos en 10 años en una estructura municipal. Y nosotros tenemos el sistema de justicia lleno. ¿Qué pasó con Morelia? ¿No? Los tribunales también han hecho un poco de trabajo, pero ellos sobre todo se enfocan, sí trabajan en conflictos vecinales, pero se enfocan en el sistema de justicia, en aquello que ya llegó, porque ya hay un conflicto que está ante un juez. Pero todos los demás conflictos se quedan sin atender, ¿no? Sobre todo ahora que en el sistema penal pues tiene que haber una querella o una denuncia para que se atienda un caso en alguna procuraduría. Que tampoco los conflictos vecinales es el lugar ideal para atenderlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, la Unión Europea y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se realiza un modelo de gestión porque empezamos a encontrar que se había dado mucho dinero para establecer mecanismos alternativos en el ámbito municipal y a la hora de regresar al año siguiente ya no encontramos nada. Ni reportes de resultados, ni un solo mediador capacitado que estuviera operando con el dinero que se había gastado. Se crea este modelo y ahorita pues actualmente hay fondos de PRONAPRED para él, precisamente para que se pueda llevar a los ámbitos municipales. Entonces Morelia fue uno de esos municipios piloto, porque hubo que pilotear el programa para poder obtener resultados y hacerle ajustes. Fueron 4 municipios y bueno, pues pueden ustedes estar orgullosos de que Morelia fue el municipio más exitoso, ¿no? No solamente porque había voluntad, sino además hay un factor que no tenían los otros municipios y que fue sumamente criticado. ¿Por qué lo hacen los policías? Los policías, y en la academia, en la justicia restaurativa, se dice que los policías no tendrían que hacer estos procedimientos. Mi primer maestro de justicia restaurativa es policía en Reino Unido, y no he conocido a nadie que sea mejor facilitador que él, ¿no? En 2006 fue la primera vez que nos dio un curso. ¿Qué pasa con Morelia? Los policías son los primeros que llegan cuando el conflicto surge. Nosotros los facilitadores estamos allá en algún espacio muy bonito, pero nos llegan hasta después, cuando el conflicto ya escaló. Pero los policías tienen ahí a la mano fresca el delito, frescas las emociones. ¿Qué pasa? Dicen, bueno, es que no estén capacitados y que el uniforme amedrenta a la gente. Con nosotros no hay perfiles, ¿no? Si hay policías, con Marcela con muchísima preparación y varios de sus compañeros, pero no importa que seas abogado, como yo, o que seas psicólogo, o seas criminólogo, o no tengas una profesión. Son habilidades que cualquier persona puede aprender, ¿no? Pero sí, claro, se necesita la capacitación. Sin embargo, por eso ustedes encuentran facilitadores, incluso mediadores niños o niñas, que realizan este trabajo entre sus compañeros. ¿Qué pasó con Morelia? Que era el único municipio en el que los policías llevaban los procesos. Tienen así de casos, y Marcela tiene el número mucho más claro que yo. Los demás municipios tienen algunos casos, sí, claro. Conflictos tienen muchísimos. Imagínense Iztapalapa cuántos tendrá, ¿no? Que era otro de los municipios. La que llevó más casos fue Morelia. ¿Por qué? Porque son ellos los primeros que llegan. Son ellos, nosotros, ciudadanos, ciudadanas, con los que acudimos en cuanto empezamos a tener un conflicto. Entonces, con la capacitación que ellos tuvieron, mediación y procesos restaurativos, que son distintas para distintos conflictos, bueno, ellos tienen esta posibilidad de darle ese servicio a la gente, independientemente del uniforme, ¿no? Y ya con esto cedo la palabra, me enamoró lo del micrófono. Vine en octubre a hacer un seguimiento y la verdad es que me tocó ver intervenciones y procesos de mediación y restaurativos que ya quisiera yo que se realizaran en algunos espacios donde se supone que se está especializado para ello. Así que para mí, a diferencia de algunos otros colegas, todas las policías deberían estar capacitadas en la solución de conflictos. Gracias. Te paso la palabra, Juan.
Y si quieres, luego empieza el interrogatorio. Bueno, pues quiero agradecer a Bernardo principalmente la invitación, a la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos y a las instituciones michoacanas locales que están convocando a este importante foro. No puedo estar más de acuerdo, yo también he estado involucrado en procesos de justicia restaurativa, más en centros penitenciarios que afuera, pero la verdad es que es muy importante el papel, el potencial además que tienen las policías como primer respondiente para llegar a esas etapas tempranas del conflicto, para poder buscar diálogo entre las partes. Y si una policía es de proximidad, como lo es en Morelia, puede identificar incluso actores, es decir, puede ver qué capacidades locales hay para resolver no violentamente un conflicto. Tuvimos la oportunidad de estar en la colonia Colinas del Sur, una colonia donde, hay que decirlo, alguna vez hubo conflictividad fuerte de la ciudadanía con la policía, y ver cómo se ha transformado, digamos, todo este entorno, no necesariamente delictivo, pero sí de mucha actividad antisocial, y que involucraba también una tensión muy fuerte entre ciudadanos y policías, cómo se pudo desarrollar una reunión en términos cordiales, en términos propositivos. La verdad es que pues, es una transformación muy importante. Es algo que no lo vemos a 8 columnas, pero es algo que debería estar a 8 columnas, porque realmente todos esos temas de homicidio, delincuencia organizada que nos llenan las columnas, pues pasan por alto estos asuntos muy importantes que van muy de abajo hacia arriba. Bueno, yo hice una presentación, perdón, es de formación profesional. Es básicamente 3 puntos los que quiero tratar. Primero, hablar un poco de la base de conocimiento que tiene que haber en torno a policía de proximidad. Hablar después, por supuesto, del modelo de Morelia y finalmente de los pasos adelante que yo considero que es importante tomar, sobre todo en términos de la sostenibilidad del proyecto. Y con eso quisiera pues también empezar y cerrar. En torno a la base de conocimiento, ¿por qué es importante la policía de proximidad en México? ¿Y por qué es importante que pensemos en sostenibilidad? Quisiera hablar de 2 experiencias en las cuales he tenido la oportunidad de participar. En 2012 hicimos un evento en el CIDE en el cual convocamos a 10 experiencias internacionales de policía de proximidad. Vinieron de Sudáfrica, de Canadá, Estados Unidos. Vino una persona muy interesante de Canadá, un policía que no cree en la policía comunitaria, entonces lo traje de abogado del diablo para que precisamente se enfrentara a todos los otros comunitólogos, por decirlo así. Fue muy interesante el diálogo, fue muy interesante todo lo que discutimos. Y de las 5 experiencias mexicanas, 2 sobreviven. Es muy triste decirlo, pero 3 de ellas cayeron. General Escobedo continúa y Chihuahua continúa, municipal. Entonces, la verdad es que lo que yo aprendí de esto es que depende mucho de la continuidad que pueda haber en las siguientes administraciones municipales. Ahora ya tenemos la figura de reelección, que antes no la había, pero bueno, pues en realidad esto demuestra la fragilidad que puede haber. El segundo, estoy actualmente involucrado en un proyecto con ACIT en Guadalupe, y uno de los motivos por los que en 2015 yo planeé este proyecto con ACIT en Guadalupe fue la la Guardia de Proximidad que había en Guadalupe, que se creó entre 2013 y 2015, un proyecto interesantísimo. Se desarrolló de la nada, una policía, un poco como el caso de Morelia, una policía desarticulada porque colaboraban con los Zetas y con el Cártel del Golfo, mitad y mitad la policía municipal, la desbandaron. Tras un proceso de consulta ciudadana, pues se creó una policía de proximidad en Guadalupe, se crearon 4 centros de justicia de proximidad, un proyecto muy interesante, y al siguiente año murió, y murió todo. Entonces realmente es una preocupación muy fuerte la continuidad de estos procesos. Es decir, se puede invertir mucho, se puede desarrollar mucho, y básicamente lo que se ha hecho aquí es impresionante para 2 años. Es un esfuerzo muy grande, pero hay un riesgo muy fuerte de que se pierda, y precisamente pues mucho en eso van mis reflexiones. ¿Qué es lo que he hecho, no solo aquí en Morelia, sino en distintos municipios? Uno de ellos también, General Escobedo, es principalmente tratar de hacer investigación cualitativa, complementar un poco los datos que hay cuantitativos con datos, digamos, más de terreno, más cualitativos. En ese sentido, pues he realizado entrevistas a profundidad con distintos actores, he estado involucrado en marchas exploratorias, en patrullaje con policías, en observación. También pues he tenido la oportunidad pues de ver distintos procesos de análisis delictivo. Y pues bueno, quisiera ver estas 3 aproximaciones que hay hacia la policía de proximidad, que son muy importantes para México. Primero, como un mecanismo de prevención de la violencia y la delincuencia, tendemos a pensar que la policía de proximidad es importante como procesos más amplios de prevención del delito, un proceso para la transformación no violenta de conflictos, que es precisamente de lo que estábamos hablando, y finalmente cómo puede ser parte de un proceso más amplio de reforma policial.
En La Haya es un ejemplo muy importante, es una policía muy orientada hacia la comunidad. Por cada 100 policías, solo 2 son administrativos, están en la calle los policías en La Haya, están trabajando y conviviendo con la comunidad, son una policía muy volcada hacia la comunidad. Sin embargo, pues había una identificación muy importante de factores de riesgo por parte de las instancias sociales del gobierno en La Haya en torno a las familias monoparentales. Y tenía un debate muy interesante de si es un factor de riesgo individual o si es un factor de riesgo social, ambiental, comunitario, y no sabían cómo actuar en torno a este factor de riesgo. Y fue la policía de proximidad la que ayudó a las instancias sociales a nutrir de información la política de prevención del delito. Es decir, fue la policía de proximidad la que salió a la comunidad, la que recabó información y finalmente pudo identificar tres elementos, pudo diseccionar ese factor de riesgo en 3 elementos. Una vulnerabilidad individual, que lo pudo ver la policía en su interacción diaria con la ciudadanía, una vulnerabilidad del vecindario y finalmente vulnerabilidad en entornos específicos, en las escuelas, en ciertos ámbitos de acción de los jóvenes. Y la verdad es que pues es, digamos, un ejemplo importante de cómo puede prevenir delito la policía de proximidad. Chihuahua también, bueno, pues hay una unidad de atención a pandillas en la Policía Municipal de Chihuahua, que es pues una unidad muy interesante. Tenían pues bueno información sobre jóvenes que estaban involucrados en actividades antisociales. Sin embargo, tenían, ya una vez que habían identificado las pandillas, y un proceso muy interesante de no golpear a la pandilla, no desarticularla, aprovechar estos vínculos de solidaridad de la pandilla para que hagan trabajo comunitario, para que hagan, digamos, actividades no antisociales. Y fue la policía comunitaria, se llama policía comunitaria, sé que acá policía comunitaria puede significar otra cosa, pero en Chihuahua se llama policía comunitaria. Y la policía comunitaria fue la que empezó a legitimar el trabajo de estos jóvenes frente a la comunidad, porque obviamente la comunidad conoce a los jóvenes y de pronto que estos expandilleros lleguen y empiecen a querer ser buenos, pues no era necesariamente bienvenido, pero fue un trabajo de mediación bien interesante en el cual pues las y los policías lograron que los jóvenes pudieran ser aceptados por la comunidad y pudieran empezar a pintar el graffiti que ellos mismos hicieron. Y la verdad es que fue un trabajo bien interesante, cómo se acercaron y cómo empezaron a mediar en un conflicto pues muy fuerte. Bueno, un poco lo que les platicaba de Guadalupe, creo que aquí pues se demostró cómo puede ser parte de un proceso de reforma policial cuando se desintegra una policía y la policía de proximidad puede servir precisamente para recuperar un proyecto de reforma policial. ¿Dónde centrar los esfuerzos públicos? Creo que es importante que dejemos atrás el enfoque criminológico o estrictamente criminológico de una policía y que nos centremos más en el enfoque de daño social y victimológico, que es lo que se ha hecho como punto de partida acá en Morelia. Es decir, dejar de pensar en el delito como esta tipificación jurídica de un acto antisocial y pensar más ampliamente en el daño que causa el delito, que causa el acto antisocial. Bueno, hablando del modelo de Morelia, pues como se ha dicho, no voy a profundizar mucho en esto, ya lo dijo el alcalde, se reestructuró la policía, de tener 120 quedaron con aproximadamente 80 policías, y de ahí pues ha habido un proceso de selección, reclutamiento, como se dice en inglés, de selección de cerezas, por decirlo así, de encontrar esos perfiles. Hay abogados, hay trabajadores sociales, hay psicólogos que han entrado a la policía. Y pues este reclutamiento selectivo pues ha permitido tener perfiles distintos que nutren pues una policía más cercana a la ciudadanía. También pues ha adaptado el modelo de policía de proximidad de la Federación que desarrolló CNS con el secretario ejecutivo, con la colaboración de Fundación IDEA. Y bueno, esto va de la mano con el modelo de atención a víctimas y con la justicia cívica. El modelo de atención a víctimas, tuve la oportunidad de estar aquí con Chris Barber. Chris Barber es un especialista de Irlanda del Norte que conoce muchos proyectos de policía comunitaria, de policía de proximidad en todo el mundo. Y él cuestionó por qué el modelo se centra en la atención a víctimas. Debería ser un modelo transversal, tiene un poco más como esta idea, un poco de traje único de policía de proximidad. Y yo le decía, bueno, en México tenemos una crisis en términos de necesidad de atención a víctimas. En Irlanda del Norte, a partir de los procesos de victimización que han tenido por muchos años, tienen modelos muy buenos de atención a víctimas. Y en México, pues bueno, es una vía de entrar y de acercarse a la ciudadanía. En realidad, pues bueno, le mostré un manual de capacitación de agentes policiales que tuve la oportunidad de ser coautor con Patricio Lamendi. Y una tercera parte de este manual, sin conocer todavía el modelo Morelia, una tercera parte de este manual de atención a víctimas es sobre policía comunitaria. 30 páginas de aquí escribí sobre policía comunitaria, porque precisamente yo decía, es la manera en la cual se puede acercar la policía
conocer a la comunidad y conocer los problemas de las víctimas. Entonces, es un modelo que tiene una base empírica, pero también me parece que hay bases conceptuales muy importantes. Aquí está la reunión, bueno, aquí está Marcela en la foto, no me dejará mentir, la reunión que tuvimos en Colinas del Sur. La verdad es que pues es un lugar donde llegaron a apedrear a policías, jóvenes de secundaria, y pues tener esta oportunidad de acercamiento, de hablar claramente las cosas. También no todo fue miel sobre hojuelas, los ciudadanos plantearon problemas reales, problemas serios, porque es una comunidad muy marginada, es una comunidad donde los policías están patrullando pie de tierra, es una comunidad en un cerro, los policías caminan la comunidad, y también pues tuve la oportunidad de observar el acercamiento, es decir, cómo los policías toman las denuncias y la ciudadanía se acerca a denunciar los hechos delictivos con la policía, que es muy impresionante. Justicia cívica, pues bueno, además de lo que ya se dijo, de lo que dijo Alejandro, me parece que hay un papel didáctico muy importante en los jueces. Tuve la oportunidad de entrevistar a un juez y a una jueza, y de ver algunas audiencias, una muy interesante de una mujer embarazada que llegó a estacionarse en un espacio para discapacitados que técnicamente no era el lugar donde tenía que estacionarse, y fue un proceso muy didáctico en el cual pues bueno, se explicó en qué consistía la falta, hubo pues este diálogo, hubo un debido proceso, por decirlo así, hubo un derecho de audiencia, la ciudadana se sintió escuchada, y como pueden ver es un entorno de formalidad, es un entorno en el cual pues más allá de esta cuestión intrusiva que era la barandilla, porque en Cantinflas se ve muy bien, pero en realidad pues era abrir nuestros problemas frente a terceros, y era un espacio pues muy conflictivo, pues la verdad es que esto pues genera un ambiente de mucha formalidad y pues un derecho de audiencia. Y finalmente pues quisiera cerrar con las áreas de oportunidad, con los pasos hacia adelante. Tenemos formatos que se han desarrollado en la policía de Morelia para poder recuperar información. Hay que encontrar la manera de que esto se convierta en información que sirva para el patrullaje inteligente, y que sobre todo a partir de las reuniones de Comstat, que actualmente pues son muy importantes para la rendición de cuentas, son muy importantes para que los sectores den cuenta de lo que están haciendo y para que se puedan retroalimentar, se pueda ver qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Pero yo creo que con lo que la policía de proximidad está recuperando, se puede analizar mucho mejor los delitos, y obviamente pues esto requiere recursos y requiere tiempo, pero creo que aquí hay un área de oportunidad muy importante, porque se está generando mucha información. Finalmente, me parece importante repensar la métrica para evaluar la policía de proximidad, no solo aquí en Morelia, sino en todo el país. En ese sentido, pues estamos todavía utilizando mucho métrica pues muy regular, digamos, incidencia delictiva, tasas de homicidios. Sin embargo, muchas veces, y eso pasó en Chihuahua, se disparó la violencia con una policía municipal muy buena, y teníamos de pronto muchos más homicidios entre 2008 y 2010 con una policía municipal que estaba haciendo cosas muy buenas. El delito es multifactorial, es decir, mejor policía no significa menos delito, mejor policía no significa menos homicidios, pero sí una mejor policía significa menos conflictos vecinales, o conflictos vecinales mejor resueltos. Y ahí es donde tenemos que pensar una métrica que nos pueda reflejar cómo está teniendo un impacto la policía de proximidad en pues una resolución menos violenta de los conflictos, en cómo pues podemos tener también medibles que nos puedan dar cuenta de cómo la policía se relaciona con la comunidad, de la confianza. Creo que la encuesta de victimización acá es muy importante para poder documentar la confianza ciudadana y tener esta otra métrica. Y también, pues bueno, hay cambios muy importantes acá en Morelia, al bando de policía, a la reglamentación interna, pero me parece que se tiene que involucrar a la academia, que se tiene que involucrar a la ciudadanía y a las instituciones corporativas de las empresas, que me parece muy importante que estén convocando este evento para que inviertan en la policía. El ejemplo de Chihuahua con Ficosec es fantástico, y creo que es un modelo que tenemos que seguir en el resto del país. Y en ese sentido, ¿por qué lleva 20 años Chihuahua en el municipio con una policía que sigue, con altibajos, pero sigue? Pues porque ha habido inversión importante de las empresas, porque ha habido ciudadanía que da seguimiento. Y en ese sentido, viene un cambio de gobierno y van a venir más. Pero si hay una ciudadanía activa que exija y que pida que estos cambios continúen, ahí va a estar. Y si hay un grupo empresarial, y es un ganar-ganar, vamos, es generar ambiente de negocios, es facilitar pues mayor inversión para la misma ciudad en cuanto más segura sea. Entonces es realmente pues importante esta colaboración entre ciudadanía, incluyendo empresarios, por supuesto, para que pueda haber una continuidad. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Juan. Te voy a pasar la palabra, Marce, para que termines y luego que empiece la guerra, ¿no?
Bueno, comentarles cómo empieza atención a víctimas en Morelia. La verdad es que empezamos con una comisaría en la salida Quiroga, que es la comisaría de Tiníjaro, y bueno, la verdad es que el darnos la oportunidad de levantar denuncia y de que el maestro Bernardo me dijera, ese tiene que ser tu foco, levantar la denuncia y acabar con la cifra negra, que ya lo dijo el presidente, del 100% de los delitos que se cometían en Morelia, solo se denunciaba el 4%. Créanme que no fue fácil, empezamos en esta parte de querer convencer a la ciudadanía, no estaba contenta, casi no permitía que nos acercáramos con ellos, y bueno, en una lucha ardua de estar platicando con los encargados del orden, con los jefes de tenencia, mira, hazme una reunión, empezamos con reuniones muy pequeñas de 3 personas o 2, porque no confiaban en nosotros, no querían ni siquiera escucharnos, y entonces ahí me di cuenta que yo traía un arma muy buena también para defenderme de ellos, ¿no? Es que pasa de todo aquí en la colonia, pero cuando veíamos el mapa de victimización, pues se supone que era una colonia muy, muy tranquila porque pues no había denuncia, no había foco rojo. Entonces nos empezamos a acercar con ellos y eso nos da la pauta para empezar a casi suplicarles denuncien, confíen en nosotros y las cosas van a cambiar, ¿no? ¿Me paso aquí? ¿En dónde? La primera comisaría que ven es la del Poniente, la que está en la salida de Quiroga, es con la que iniciamos y de ahí empezamos a partir. Después continuamos con la del Norte, que está justo atrás de un mercado muy grande que es el mercado de abastos. Se recupera la antigua central camionera y se hace el centro de atención a víctimas y al lado están los juzgados cívicos. Ahorita se está haciendo la 4ª comisaría, que es en el sur de la ciudad, en una colonia que se llama La Joya, justo a donde fuimos a esa reunión vecinal, que la verdad también fue muy conflictivo porque desde que llegamos, ahí ya estamos, nada más está remozando la caseta, se está haciendo más grande, más digna. Desde que llegamos nosotros, yo creo que estaba llegando yo con la gente y ya estaba acercándose el ciudadano para reclamar, pero ya era buen síntoma. Ya estaba acercándose, a otros lugares llegábamos y ni siquiera nos tomaban en cuenta, ¿no? Todos los centros de atención tienen que tener trabajadores sociales, psicólogos, médicos y el área jurídica, que es clave. En el área jurídica en la foto está una abogada que trabaja con nosotros que se llama Bianca, que después se hizo una magnífica mediadora y la verdad es que nos dio muchísima solución, pero también nos dio la oportunidad de que la gente empezara a confiar, ¿no? Aquí tenemos las mediaciones, miren, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, entonces luego la ley a mí como que de repente me estorbaba y decía, bueno, si podemos hacer tanto en el momento, ¿por qué tenemos que ser como tan cuadrados, no? Y de las primeras mediaciones que tuvimos, la misma gente del área del ayuntamiento, que era especial para hacer mediaciones y para solucionar conflictos entre los vecinos, me decían, no, Marcela, es que no puedes mediar en el lugar donde está sucediendo el conflicto. Pues entonces me cambio de banqueta, pero tengo que dar una solución en el momento. Les comento por qué, les voy a poner unos ejemplos rápidos. Cuando recién se abrió el CAP del Poniente, se acercó una señora de la tercera edad con nosotros y nos dice, oye, mi hijo y mi sobrino se están peleando, pero están armados. Entonces yo dije, tenemos que poner una solución rápida. Agarramos y los llevamos a la Procuraduría. Y desde que llegamos el MP nos dijo, a ver, no tomes denuncias por amenazas porque casi siempre son chismes. Y bueno, nos quedamos nosotros, platicamos con los jóvenes, platicamos con la señora y el fin de semana se mataron. Fueron los 2 chicos famosos muy jóvenes que se mataron en la tenencia Morelos. Después también nos llegaban muchos casos de violencia familiar cuando recién abrimos los CAPs y bueno, pues teníamos esa como consigna de que todo teníamos que hacerle saber al Ministerio Público y bueno, en ese afán de trabajar de la mano y de coordinarnos, hicimos las denuncias, los oficios, como ellos lo manejan. Desde que yo entré, el maestro Bernardo me decía, a ver, yo no quiero papelitos, yo quiero que le pongan atención a la gente y que no estén agachados escribiendo o en una computadora, porque ahí pierdes ya el contacto con las personas y entonces pues se van, porque es exactamente lo mismo que las procuradurías. Pero bueno, la Procuraduría en ese momento me exigía que fuera exactamente las denuncias que ellos trabajaban y la verdad es que me alineé porque dije, esto tiene que caminar. Y bueno, así lo empezamos a trabajar. La cuestión de la violencia familiar, tuvimos un caso
también cuando estábamos en ciernes en el CAP Poniente, y llegó una señora a poner su denuncia. Vimos el caso muy fuerte porque el marido consumía droga dura y también estaba armado. Ella nos decía, es que él siempre está armado. La aproximamos, ni siquiera le tomamos ahí la denuncia, la aproximamos inmediatamente a la fiscalía y querían citar al marido para que fuera a mediar. Y ella dijo, no, pues ni siquiera lo puedo localizar. Entonces fue. Y esa la chica que mataron en la mesa de su casa con sus hijos, el tipo le dio un balazo en la cara con un calibre fuerte, le destrozó la cara. Y él se fue en un caballo. Ese sí no lo pudimos atrapar. Pero eran los casos que nos estaban alertando a nosotros para que si no resolvíamos las cosas en el momento, eso nos iba a estar pasando. Estaban escalando a homicidios. Entonces, o nos poníamos a trabajar en el momento, y entonces también la gente ya nos reclamaba, pues también, pues ¿de qué sirve denunciar con ustedes? Pues sí, muy buen trato y mucha atención y todo, pero no pasa nada, no se resuelve nada. Y entonces, pues platicando con el maestro Bernardo, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos resolver? En ese momento, pues también se crea el área de investigación, se empieza a pasar a los investigadores todas las denuncias que llegaban al CAP para que también ellos empezaran con un trabajo de seguimiento. Pero la verdad es que, le comentaba a Violeta, teníamos que hacer algo en el momento, porque a veces teníamos las cosas en flagrancia, y entonces lo poníamos a disposición y para el Ministerio Público no estaba bien y bye, suéltenlo. Entonces aquí ya el maestro Bernardo les hablará de la puerta giratoria, de que pues no es como nuestro enemigo el Ministerio Público, no se resolvía nada y las cosas para nosotros eran muy complicadas. Empezamos a mediar en el momento, con amenazas. Ahorita si hay una persona que nos habla y la atendemos por amenazas, inmediatamente citamos a quien está amenazando y tratamos de hacer una mediación entre ellos, o en su caso, que quien amenaza no se quiera acercar, pues entonces va la policía a su casa, le toca a la puerta y le dice, oye, me enteré de esto, hay una denuncia en tu contra con nosotros y vamos a estar muy al pendiente de quien estás amenazando. Y si tú también tienes algo que platicar o te sientes agobiado, lo que sea, pues adelante. La verdad es que también servirle de psicólogo a quien está provocando la violencia, porque algo estará viviendo, ¿no? Para que esté lesionando tanto a otra persona. Y es como empezamos las mediaciones. Las mediaciones no las hacemos, la policía como tal no cita a lugares a menos que ya haya pasado. Pero si no, en donde está ocurriendo el conflicto buscamos la mediación. Puede ser en las comisarías, puede ser en las colonias, en las casas, en las escuelas. Hemos trabajado también mucho en las escuelas en cuestión de mediación, pero no ponemos un lugar fijo, donde se dé y donde podamos atender inmediatamente al ciudadano. Eso es básico, es clave. En las cuestiones de violencia familiar, me queda muy claro que por ley no son mediables, pero también estar acercando a las víctimas a la Procuraduría y que lo primero que le sugiere el Ministerio Público es mediar, pues entonces ¿para qué la llevo? No tiene caso llevarla, que la revictimicen y que aparte que le digan que ni siquiera es tan grave su delito, hombre, que le hagan unos frijolitos y lo va a tener contento y ya no le va a pegar. Entonces mejor le digo yo que le hago los frijolitos, ¿no? Mejor la trato bien, le doy la terapia, nos estamos coordinando con el IMUM ahorita para hacer unos talleres que sirvan también para las mujeres, que les puedan dar la oportunidad de ser independientes económicamente para que puedan salirse de ese ciclo de violencia tan fuerte que tienen, ¿no? Y es como empezamos a trabajar las mediaciones. Ahorita la verdad es que tenemos muchas en ciernes. Cada reporte, los policías trabajan 12 por 24, cada reporte de 12 horas nos damos cuenta de que invitamos a mediación a fulanito, invitamos a mediación a perenganito, pero aquí lo más padre les voy a comentar qué es. Muchas veces se hacen mediaciones. Tenemos el caso de un mecánico que teníamos como 3 denuncias de que las personas les llevaban el carro a arreglar, y cuando iban por él, pues no lo tenía, y lo tenía todo como destruido, ¿no? Y ya mero. Entonces ahí empezamos a trabajar con él, logramos que entregara el vehículo reparado, y entonces él un día nos habló, oye, pues yo también quiero hacer una mediación con el que me vende las piezas porque me queda mal. Eso para nosotros ya fue un gran logro, porque ya nos empezaban a recomendar para mediar, y quiero que sepan que ahorita en la Procuraduría, en la zona donde reparan el daño y los conflictos y toda esta parte, ya nos están canalizando a muchísima gente. Oye, ayúdame a mediar con ellos, porque ahí sí se resuelve.
porque ahí sí les dan seguimiento, o porque te acompañamos hasta tu casa hasta que se resuelva el conflicto. Pero no te vayas todavía discutiendo o mal, lo que podamos resolver ahí para que no nos escale a un problema más grave, ¿no? Ahí voy, a corre ya. La ludoteca, también todas las comisarías tenemos ludotecas para atender a los niños, porque también son víctimas, y luego los niños también nos dan mucha información de cuando van a poner denuncia, y luego nos damos cuenta que luego son más víctimas los niños que los propios papás, ¿no? Estas son las unidades de atención a víctimas. Les voy a confesar que no es tanto que se acerque la gente a las comisarías, la verdad es que ahí no es tanto la cuestión de la denuncia o de la atención. Hace poco en un periódico de aquí salió que en Morelia y en Tarímbaro se desbordaba la cuestión de la violencia familiar, y para mi gusto no es que se desborde, la violencia siempre ha estado en todos lados, pero hay más denuncia. En la cuestión más de violencia familiar, ¿qué más que vayan hasta tu casa donde estás toda golpeada, sangrienta, así toda humillada? Van hasta tu casa y ahí te toman la denuncia, ahí te dan la atención. Las camionetas de atención a víctimas ahorita se han movido hasta como muebles y mudanzas, como ambulancias, como todo lo que se puedan imaginar, para darle la atención a la víctima. Pero es más bien que el policía se acerca, ahí te toma la denuncia y no te tienes que trasladar a ninguna fiscalía para poner la denuncia. Eso es bien importante, ¿no? Ahorita también estamos dando atención a indigentes, nos ha tocado, para que vean, les digo, para que vean cómo empezamos con el foco de bajar la denuncia, pero luego te das cuenta que pues víctimas somos todos. La cuestión de los jóvenes infractores, todavía no estaban los juzgados cívicos, y todos los días mis compañeros llevaban a chicos bajo el influjo de la droga. Todos los días eran jóvenes y a veces hasta de 9 años. Y yo subía y le decía al maestro Bernardo: oye Bernardo, algo se tiene que hacer, porque aparte son los más cínicos del mundo. Te hablan de tiempos de flagrancia, te dicen, pues soy menor de edad y no me puedes hacer nada. Entonces yo le decía, es que vamos a trabajar con ellos y por lo menos que hagan algo. Y él me dijo, con los jóvenes hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ley y derechos humanos y todo. Entonces empezamos a ponerlos a lavar las patrullas, claro que con el consentimiento de los papás. Les puse la foto de este papá porque miren qué contento está. Él no podía creer que su hijo barriera. Dice, es la primera vez en la vida que mi hijo barre, y yo feliz. No lo quería dejar ahí, no, yo ya no puedo con él, ahí se los dejo. No, pues muchas gracias. Un minutillo. Bueno, ya los números, que es la parte que bueno, ¿no? A la fecha, empezamos en marzo del 2016, llevamos 8,658 denuncias. De estas, 1,699 son de violencia familiar. En total llevamos 12,981 atenciones, 892 mediaciones y 450 órdenes de protección. También las órdenes de protección, el maestro me dijo, pues si tú tienes que cuidarlas, adelante. Y bueno, ahorita desde la atención a víctimas se les pasa un oficio a los compañeros de patrullaje y vigilancia para que estén cuidando a la víctima, porque muchas veces no llega ante el juez para que nos mande la orden como tal. Eso es atención a víctimas a grandes rasgos. Algo que vale la pena decir es que ese es el alimento de la justicia cívica, ¿no? Yo nada más quería hacer un comentario y pasar a preguntas y respuestas. Ahí tenemos un tema estructural en México que vale la pena revisar, y va mucho con lo que estabas diciendo, Juan y Violeta, y obviamente Marcela, que es la experiencia que hemos visto. Miren, se hizo una ley de víctimas a nivel nacional, una ley general, y luego en todos los estados se hicieron leyes de víctimas que hacen que, digamos, la norma o la ley les obliga a hacer exactamente lo que Marcela está platicando. Sin embargo, ahí no hay policías. O sea, si la pregunta ahí es cómo les llega, déjenme decirlo así, su clientela. O sea, el chiste aquí es que les llega la clientela porque la policía es el primer respondiente, es el que está ahí. Y entonces si tiene la adecuada capacitación para mediar y para trabajar con la comunidad, entonces empieza a funcionar, ¿no? O sea, yo creo que hay que revisar esos centros de atención a víctima en los estados y esa ley de víctimas, porque a lo mejor la idea es buena, pero está mal enfocada, ¿no? Y la otra es pues ir recuperando a la policía. O sea, también es importante que si la policía hace una parte muy grande de su trabajo
es realmente un trabajo de atención. Yo les diría que el 95% del trabajo de la policía no es represivo, es un trabajo de atención. Solamente el 5% es un trabajo represivo. Entonces, ahí es donde empezamos a funcionar, ¿no? Yo no sé, yo quisiera pasarles la palabra yo creo que tenemos un gran panel, Juan, Violeta, Marcela, y abrirlo a preguntas, ¿no? No sé cómo va a ser la metodología, pero estamos a la orden. Por ahí está el micrófono. Entonces, sí estaría padre oírlos y que pudieran los panelistas responderles, ¿no? Buenas tardes, Odín García de Sociedad Organizada Villas del Pedregal AC. Señor Juan Nájera, escuchamos que viene el municipio de Guadalupe o que implementó su trabajo. También sabemos, porque somos autodidactas, que se estructuró un programa de vecino vigilante, tanto así que emergió y lo adoptamos junto con el FICA Vivo de Brasil, Mano Dura y etcétera en Latinoamérica. Este programa lo estamos adaptando y lo estamos tratando de implementar en Villas del Pedregal. Ya tenemos 4 años bajo nuestro propio peculio, tratándonos de organizar y demás. Ha funcionado. Quisiéramos también encontrar ese apoyo en la Policía Municipal, porque nadie habló de esa seguridad ciudadana. No hacemos una situación de seguridad pública, nos lo permite la Constitución a través de detenciones civiles, detención civil, primer respondiente y todo el proceso. Así hemos venido trabajando a veces en cooperación con Policía Municipal y Policía Estatal. Pero hay otra cuestión también, que muchas veces se rompe la cadena de custodia porque nosotros intervenimos en la detención, porque se contaminó la escena de X delito. Y esta cuestión tratamos de ser cuidadosos, pero en lo que nosotros tratamos de cubrir la escena, muchas veces el policía llega, pasa las llantas de la patrulla, las pisadas, etcétera, etcétera, y esto mismo lo pierde. Nos gustaría mucho encontrar esos mecanismos para poder ir de la mano, porque nosotros no somos autodefensas, nada de esto, pero la situación es que rebasa a gobierno la seguridad pública, y que es entonces a través de la comunidad que quienes tenemos que organizarnos para esta situación. Conlleva un riesgo, lo hemos corrido, pero también nos queda claro que más riesgo llevamos si no nos organizamos. En la situación con usted, señor comisario, es propiciar políticas públicas para este nuevo sistema de justicia penal, en donde vemos detenciones en casos particulares de 11, 13 veces detenidos por nosotros, y 11, 13 veces que salen. Tal parece que este nuevo sistema de justicia penal estableciera más derechos al delincuente que a la propia víctima, pero también al propiciar este tipo de políticas es reformar, porque tal parece que juegan al presupuesto, al reducir espacios carcelarios y demás, y que sea la sociedad quien lidie con el tema del delincuente. Estoy hablando de delitos de bagatela, no de alto impacto. Y por último, concluyo con esto, también pensar en lo que dijeron los anteriores ponentes, que el juez cívico no se vuelva un juez recaudador como una caja administrativa en el cual hiciste una infracción, son 231 la primera y a la otra te aplico en cuestión de presupuesto lo que debe de ser. Esto está bien, pero hay otras medidas que quisiéramos escuchar para propiciar la cultura cívica y no a través coactiva de económica, sino la pregunta sería, ¿qué mecanismos han acercado o propiciado para que la sociedad se integre a este nuevo sistema y también buscar en la ciudad en vialidad? Correcto. ¿Qué prefieren, contestar de una vez o abrimos preguntas y luego puras respuestas? ¿Les parece bien? ¿Alguien más? Tienen un gran panel enfrente, así que aprovechen. Gracias, soy Elena Vivian, vengo de Canastintra. Mi pregunta es, ¿cómo van a ligar más las llamadas del 911
con cada una de las personas que a veces llaman y te contesta una grabación que dice: te estamos atendiendo, tú eres lo más importante para nosotros. Se termina esa grabación, tú estás ahí en el teléfono y vuelve a comenzar. 911, estamos para atenderte. Tu llamada es muy importante para nosotros. Estamos ocupados. En un momento te contestaban. Se acaba esa grabación y empieza. Y entonces la gente cuelga. Gracias. ¿Por acá? Allá. Bueno, gracias Bernardo, muchas gracias. Hemos convivido con ustedes, vengo de León, Guanajuato, Luis Alberto Ramos del Observatorio Ciudadano de León, presidente. No cabe duda que el trabajo que están realizando es extraordinario, porque tiene sentido, tiene función. Quizá muchos de los que estemos aquí no nos damos cuenta porque hemos convivido con ustedes, hemos estado 2 o 3 días platicando y tomando nota de todo ello. Lo importante de esto es que como sociedad civil tenemos que defender un proyecto que sea a largo plazo y no que quede en manos de un gobierno que en un momento dado lo tira. Y por ello mismo también igual es fundamental tener todo muy documentado, muy medido, muy conocido para poder demostrar que el trabajo sirve, que el trabajo funciona. Ahorita estuvimos allá con una parte oral en un juez y lo ves todo tan limpio, tan completo. No es recaudación, es simplemente la enseñanza cívica, la que nos falta y que falta mucha gente todavía que se le dé. Entonces yo me permito felicitarlos y les agradecemos toda su colaboración para con nosotros como organismo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Allá. Perdón, si quieres, y luego por ahí. Un tema que tiene que ver con lo que comentaba la señora de aquí adelante. ¿Qué tiempo de respuesta tienen de atención de una emergencia o no emergencia? En general, ¿qué tiempo de atención tienen para una llamada al 911 por cualquier tema? Y yo creo que con eso concluimos. Buenas tardes, mi nombre es Judith Mora y pertenezco a los comités vecinales y a la Mesa de Seguridad y Justicia. Muchas felicidades porque, bueno, han hecho muy buen trabajo. Pero, bueno, yo en parte que pertenezco a los comités vecinales, en respuesta aquí a que al 911, en los chats que tenemos nosotros, hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la Policía Municipal, en acercarse a nosotros para luego resolvernos el problema que tenemos. Ellos están agregados en los grupos y eso es lo que nos ha funcionado mucho a nosotros, estar en los chats de los vecinos y conocernos con los vecinos. Bueno, mi pregunta a mí es, yo he estado escuchando en todo el foro que hay que pues hacer una ciudad más ordenada y todo. Mi sugerencia y mi petición es que pues que se aplique un reglamento a los bares, al ruido. Esa es mi queja de siempre, que yo ya he tenido diálogo con algunos propietarios, pero la verdad yo creo que, pues sí, me dicen que sí, pero no veo ninguna solución. Entonces, ahorita yo estoy en un conflicto entre que quién está vigilando la zona donde yo vivo o estoy ahí trabajando, si Policía Morelia, Policía Michoacán, y si ahí ya entro en alguna confusión de con quién me pudiera apoyar. Y muchas felicidades por la labor que están haciendo. Gracias. No sé por dónde empezamos. Violeta, ¿quieres empezar tú? Nada más respecto a los comentarios de la intervención de la comunidad, ¿no? Muy breve. Hemos hablado de mediación. Mediación es facilitar conflictos entre 2 o más personas que están moralmente parejas, ¿no? Se han hecho cosas unas a otras. Y los procesos restaurativos van más voy hacia comunidad, a atender afectaciones, llámese delito, llámese falta o una simple ofensa que no sea delito en el Código Penal, pero que afecta a otros. Y trabajamos con la persona afectada,
con la persona que afectó, pero un elemento muy importante es la comunidad. La comunidad que también se ve afectada. Entonces, pues más que, yo, sobre todo en la línea, porque varias preguntas pues, son como para ustedes, para Marcela, pero respecto a la participación comunitaria es lo que yo quería resaltar. Juan tiene toda la razón en que se acaba una administración y se acaban muchos de los proyectos que se han implementado. Sin embargo, el papel nuestro como sociedad civil es muy importante. ¿Cómo? ¿O qué es lo que podría sugerirles? Uno, cuando se les invite a participar en algún proceso restaurativo y ustedes tengan la posibilidad, bueno, acudir como parte de la comunidad, porque tienen propuestas maravillosas, pueden trabajar mucho en temas de prevención, que solamente trabajar una sola afectación a una persona, ¿no? Y segundo, fomentar la cultura del voluntariado. Hay un montón de conflictos, la policía de Morelia está haciendo su chamba, bastante. Faltan todavía, tienen un largo camino por delante, pero se pueden hacer muchas cosas desde sociedad civil. Así que las organizaciones, que ya sé que ahorita Renace está trabajando también acá, que es maravilloso, pero de los procesos restaurativos hay veces que nosotros no podemos atender algunas cosas. ¿Por qué? Porque hay problemas de adicciones, porque hay algún problema psicológico, hay cosas que los procesos se quedan cortos. Entonces, se necesita todavía mucha colaboración de sociedad civil. En la medida en que nosotros mismos, no esperar que el gobierno lo haga, como aquí se está haciendo, pero en la medida en que nosotros mismos nos acerquemos a ofrecer nuestra participación, pues pueden ir avanzando las cosas. Pero, muchas gracias. Sí. Déjame preguntar nada más para profundizar un poco más. ¿Cómo, digamos, no solo para la gente que está aquí de Morelia, pero aquí hay gente de León y de otros municipios, ¿cómo les recomendarías que organicen, articulen, promuevan esa participación ciudadana en esos procesos? Muchas gracias. Sí, bueno, además de fomentar, porque se puede hacer trabajo restaurativo directo, o es decir, que nosotros mismos, facilitadores voluntarios, llevemos los casos, o se puede hacer, se puede fungir como red de apoyo, ¿no? Que nuestras organizaciones reciban a aquellas personas que necesitan un apoyo extra para poder cumplir con algo a lo que se comprometieron en un proceso restaurativo. Pero ahora, afortunadamente hay, y ya lo había mencionado Jorge Sánchez en el panel pasado, de Fortaseg, pero también Pronapred, que ustedes pueden acercarse a su gobierno. Ahorita hay fondos para esto, el modelo que tiene Morelia de mecanismos alternativos, hay fondos de Pronapred para ello, ¿no? Que no había antes, ahorita pues hay 300 millones. Este es uno de los proyectos más económicos entre todos los que hay, bajamos todo lo posible, así que ustedes pueden acercarse a sus municipios, que ahí es un poquito más, es más bien con el Estado la labor, pero ustedes pueden acercarse, informarlo y pedir que todo eso que ya se hizo, se tienen los manuales, se tienen los instrumentos, se tienen las guías, aquí mismo los indicadores, todo ya está hecho. Ustedes pueden acercarse, pedir, insistir, apoyar a que bajen ese fondo para que en sus municipios también tengan una posibilidad como esta. Rapidísimo, en tu experiencia, muy breve, ¿cómo ves a la sociedad civil en diferentes, porque has andado en diferentes partes de la República, que estas organizaciones que tengan la capacidad para recibir esos fondos y ser efectivas en ofrecer servicios de mediación o de reparación? ¿Cómo la ves? ¿Qué es lo que has visto? Por ejemplo, también aquí hay gente del área metropolitana de Guadalajara, digamos, ¿qué les dirías en la parte de organizaciones sociales? Bueno, eso es un tema, es una muy buena pregunta, un tema complicado. Les diría, colaboremos, porque colaboremos y compartamos la información, ¿no? Tal vez el principal problema que he visto, pese a que como sociedad civil, bueno, se han impulsado muchas cosas, la reforma del sistema de justicia penal nació de la sociedad civil, pero el mayor problema que he visto es que no colaboramos unas organizaciones entre otras, ¿no? Salvo si estamos conectadas en alguna red, pero hay programas, hay productos que ya se hicieron y que se dan fondos otra vez de cooperación internacional, de gobierno, de tal, para hacer algo que ya estaba hecho y que simplemente no habíamos descubierto, ¿no? Entonces, estamos, justamente ahorita le platicaba a la gente de Renace, estamos haciendo un mapeo de organizaciones y proyectos, en nuestro caso, de justicia restaurativa, pero sobre todo eso, comunicarnos, trabajar con otras organizaciones que tienen estos mismos proyectos, porque a una sola organización a veces no incide tanto, pero un grupo de organizaciones puede hacer muchas cosas, ¿no? Y tal vez el reto sea eso, que podamos trabajar en conjunto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, incluso hasta
proyectos como el Instituto de Justicia Procesal Penal, y lo encuentran en su página, ha establecido cómo podemos comunicarnos entre organizaciones de sociedad civil, ¿no? Y cómo podemos trabajar juntos y cómo podemos generar redes de apoyo. O sea, información hay bastante, más bien es buscarla, y recursos también hay bastantes. Si no se sabe cómo, bueno, también las mismas páginas, y que no sé si de alguna manera se pueda proveer esta información, en qué páginas puedo conocer qué fondos pueden bajar las organizaciones, qué programas ya existen y de qué nos podemos auxiliar para no hacer el trabajo doble. Buenísimo, muchas gracias. Te paso la palabra, Marce, y cerramos contigo, Juan. ¿Te parece bien? Sobre todo el tema del a lo mejor 911. Sí, yo creo que todo mundo tenemos ese conflicto con el 911. Miren, les comento, siempre que llegamos a las reuniones vecinales, lo que sugerimos es hacer un grupo de WhatsApp con la gente de la colonia y nosotros, los comandantes. Entonces, cualquier alerta nos llega ya directamente, porque la cuestión que llegue al 911 y que luego pasa por C5, muchas veces a la policía municipal le llega 2 horas, 1 hora después, o no nos llega. Hay muchos casos que suceden en Morelia que ni siquiera nos damos cuenta, o que es por otros chats que nos enteramos. Entonces, también que sepan que la policía de Morelia tiene su número de emergencia, que es el 113-5000, y que, bueno, si ya no utilizaste el 911, mejor llames, es directamente con nosotros, y hacerlo el mejor uso de los chats para dar ahora sí que más rapidez al llamado. Y ahora sí que la rapidez con la que llegamos siempre, casi siempre es de 10 minutos. Tratamos de que sea lo más pronto posible, porque ya estamos en los 4 sectores de la ciudad, y a lo mejor sí, habrá muchos ciudadanos que dicen, bueno, es que dicen que están en toda la ciudad, pero no nos ven. Bueno, ahorita estamos en un tema de poca patrulla, ya van a llegar las nuevas, dijo el presidente, y ya nos van a ver más, pero sí estamos ya atendiendo toda la ciudad. Y aunque no nos vean por el llamado o por el WhatsApp, nosotros acudimos a donde nos digan, a toda la ciudad. Ya no es tema de a quién le toca, si a la Policía Michoacán, a la federal o a la municipal tiene que atender toda la ciudad. Muchas gracias, Marce. Ahí lo único que valía la pena decir es que sí es un tema de ir mejorando la coordinación. En el caso de Morelia, por ejemplo, y en algunos estados, el 911 no lo tenemos nosotros, no la policía municipal, sino que está en el estado. Entonces, en la medida que va mejorando la coordinación, pues va más rápido, ¿no? Juan. Bueno, yo quisiera continuar con el tema 911, que es un asunto serio, no solo en Michoacán, sino en muchos otros estados. Tuve la oportunidad de formar operadores y operadoras de 911 y a Policía Michoacán con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en atención a víctimas. La verdad es que de los problemas que pudimos identificar con 911, muchos son estructurales, muchos son falta de recursos, pero también tenemos entre la falta de recursos temas que afectan directamente al personal. Es decir, tienen turnos demasiado largos, tienen pocas posibilidades también de tener tiempo y espacio para recuperarse. Hay un proceso en el cual ya han llegado a la fatiga laboral, porque están todo el tiempo enfrentando situaciones demasiado estresantes, y ya se han documentado casos de personas que repiten la violencia en sus casas. Es decir, que las operadoras y operadores de 911, al no tener mecanismos de contención psicológica, están, pues bueno, desbordados con el número de llamadas. Eso se traduce, por supuesto, en estas grabaciones, que como ciudadanos es lo que vemos, pero del otro lado, pues hay personas que están con el estrés de tener una víctima en la línea, de tratar de hacer algo con esta víctima, de tener a veces del otro lado de la línea a las y los policías que también pues están vinculando precisamente a estas dos partes, y es sumamente demandante para estas personas. Entonces, lo primero que yo creo en términos de política pública es demandar mayores recursos para estos centros, es demandar profesionalización para los operadores, y también, pues bueno, ver cómo se vincula. Me parece muy valioso que hay policías que están desempeñando funciones de 911 porque conocen el otro lado, porque han patrullado y porque saben lo que implica el tiempo de patrullaje, etcétera, pero tenemos que formar personas especializadas en atención. Y buena parte de nuestro proceso de formación fue en ayudarles a identificar una víctima de trata, en ayudarles a identificar distintos tipos de modalidad de violencia de género, pero sí realmente es un trabajo muy especializado, son muy pocos. Conozco a muchas y muchos de ellos, y la verdad aquí en Michoacán hacen un esfuerzo extraordinario.
Y las faltas que hay ahí no es por el personal humano que está operando, son problemas estructurales y creo que la presión tiene que ir precisamente a que se resuelvan. Y nada más cerrar un poco con Vecino Vigilante, me parece que son iniciativas muy importantes que tienen que seguir. Tenemos que entender los alcances y límites del vecino vigilante. Muchas veces los vecinos vigilantes pueden ser tan autoritarios o tan democráticos como nuestras sociedades. Fueron vecinos vigilantes los que dispararon a un joven negro en Florida y lo mataron porque simplemente pues se asustó, el joven corrió, era jardinero y ellos tenían pistolas y le dispararon. Entonces, entender muy bien cuáles son los límites del esquema de vecino vigilante permite precisamente pues poder ubicar en términos legales, en términos también de colaboración con la policía, qué es lo que se debe hacer, evitar contaminar las escenas del delito, que es muy importante, por supuesto, pero también donde no llegue ese largo brazo de la policía, pues los vecinos pueden hacer algo. Y además, si hay vecino vigilante, podría haber vecino mediador. Podría haber un vecino que naturalmente, como conoce a las partes, como vive en la comunidad, pues pueda tener estas funciones, que pueda tal vez formarse, certificarse en esta área tan específica que es la mediación en justicia restaurativa, ¿por qué no? Y tener pues estas capacidades para poder mediar conflictos desde el ámbito comunitario. Es decir, está el policía como primer respondiente, pero ¿por qué no? Tener ciudadanía activa en materia de mediación. Muchas gracias, Juan. Yo ya nada más cerraría diciendo una cosa muy sencilla. Yo creo que el involucramiento de la sociedad civil en el trabajo, digamos, de proximidad y de vigilancia es bien importante. Y hay un tema que a lo mejor no se ha mencionado mucho, pero miren, es bien importante que la ciudadanía se involucre en la legislación municipal. O sea, yo he estado, digamos, en sesiones de cabildo, ¿no? Y la ciudadanía no está presente diciendo, oye, yo quiero que este reglamento, estos horarios sean así y asado. Entonces se toman decisiones adentro del cabildo, muchas veces sin que la ciudadanía dé su opinión. Entonces eso ayudaría mucho porque esa es la legislación que se tiene que cumplir. O sea, la policía municipal no puede legislar, la policía municipal tiene que hacer cumplir la legislación que existe. Si la ciudadanía se involucra en hacer esa legislación municipal, puede ser una legislación mejor aceptada, ¿no? Oigan, pues muchísimas gracias y vámonos a comer, ¿verdad? Gracias.